Bien, me llamo Miquel Francés, yo soy profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, donde dirijo el centro de audiovisuales de la misma universidad, que se llama Taller de Audiovisuales. Que muchas veces y en muchos planes de estudio estamos aún enseñando técnicas, teorías, procedimientos, métodos que son del pasado analógico, y eso hay que revisarlo. No sé si sabrán, en Europa, que todo va muy a prisa, los cambios de estudio, los cambios de planes no van tan a prisa, porque ir a un ministerio, plantear un cambio de una asignatura cuesta 1 año, 2, 3 años. De hecho, los planes duran 2, 7, 10 años, no se cambian y es muy difícil. Por lo tanto, la academia tiene un gran reto, y es que en comunicación tendremos que actualizar eso. Yo, desde mi perspectiva de docente y de enseñante, como doy una maestría, doy un máster oficial de 1 año, que es muy profesional, tengo unos módulos de desarrollo y de diseño de proyectos y los estoy actualizando de todos los años. Pero si vamos a los planes de estudios más reglados, de grados, de tal, hay primer curso, segundo, es difícil que esos módulos, y por eso que es un gran reto en todos los países adecuar esas reescrituras que hoy en día en narrativas, en tecnologías. Yo creo que es muy importante que formemos para trabajar en equipo a gente y para trabajar en equipos interdisciplinares. ¿Cómo? Diseñando proyectos. Si no diseñamos proyectos en su integridad, primero creatividad, después plan de viabilidad, es decir, comunicación, para qué medios, para qué antenas, para qué pantallas, para qué targets profesionales, cómo está funcionando esa modalidad en la televisión pública americana, en la húngara, en tal, saber de todo eso cómo está funcionando y mirando el tema que ya tengo y el objeto que he creado. Y después, haciendo una rejilla, una planilla de producción, diré, esto me va a costar tal. ¿A qué televisión voy? Televisión de primera división, tengo que hacer una producción muy rigurosa y tal. ¿Qué voy a segunda división? ¿Qué voy a tercera división? En función de eso haré una rejilla, una planificación de producción, o haré otra. Cuando acabe todo eso, sabré cuánto vale, tal. Y entonces podré entrar en preproducción. Entonces yo puedo convencer a una teledifusora o a una producción independiente, a la industria independiente, con un proyecto ya maduro. Ya no tenemos solo televisión, ya estamos hablando de contenidos audiovisuales, de difusión y de multifusión contenidos audiovisuales. Por lo tanto, no es tan solo regular el espectro radioeléctrico de canales, sino que tenemos que regular más cosas, porque lo que existe en esa informática compartida, que es Internet, eso también acaba siendo ya casi un servicio y un carrier universal, y que también hay que regularlo en función de los países, en función de la cobertura que haya de cable, porque la mayoría de esto entra a través del cable paralelo del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que regular muchísimo más cosas. El papel de los nuevos agentes, que son los agentes de las compañías telefónicas, que es un papel cada vez más importante, y es un papel donde el ciudadano no accede de manera abierta, sino accede a través de un peaje, accede pagando. No es lo mismo ofrecer un servicio general en abierto y gratuito que ofrecer un servicio de cable, que ofrecer un servicio satelital, que ofrecer un servicio de Internet a través de una compañía telefónica. Por lo tanto, hay que adaptar esa regulación. Es muy importante adaptar esa regulación. Y hay que adaptarla en función de la ciudadanía, de la estructura de cada país, etcétera, de la tradición, de la cultura y del sistema audiovisual que en los años contemporáneos, porque esto es una historia que hace poco, la televisiva hace poco, y que va más allá ya de la televisión. Tenemos que regular más allá, tenemos que regular difusión de contenidos audiovisuales. Una televisión pública puede funcionar bien, y de hecho en España hemos tenido periodos muy interesantes desde lo público, y aún, aunque ahora estamos un poco más recortados con la coyuntura conservadora en la cual estamos, que ha recortado bastante el poder de la televisión pública.
pero quitando ciertos periodos, y eso el viejo continente, Europa, lo refleja muy bien, la televisión pública francesa, italiana, alemana, inglesa, es una televisión que de alguna manera refleja el conjunto proyecta, representa historias realmente de la ciudadanía, que es para lo que está, independientemente de los noticiarios. Incluso los noticiarios pueden tener un criterio de tal. Yo creo en ese sentido, deshaciendo esas argumentaciones fáciles, que la televisión pública, en general, bien hecha en el mundo, está más despolitizada que la mayoría de las grandes teledifusoras, los grupos mediáticos que están en manos del conservadurismo y lo único que nos dan son enlatados, clonados y unos contenidos en poco valor social, muy espectaculares, y lo único que hacen es narcotizar a la gran ciudadanía del mundo. Pues me inspira y me gusta sobre todo desarrollar ideas, desarrollar proyectos de proyección social, proyectos en donde haya representación de un gran grupo de gente, proyectos sociales que tengan que ver en el audiovisual, obviamente, que es lo que he estado haciendo durante mucho tiempo, y estoy encantado en hacerlo.